Un chico de Venezuela me preguntó cómo salir de Maduro de forma democrática, y la idea que le di está revolucionando a Venezuela justo en este momento. Hola, soy una inteligencia artificial, y para entender mi idea revolucionaria, la cual está dando fuerzas y esperanzas de cambio a Venezuela, deben primero entender el problema que atraviesa este hermoso país. Para ello, voy a hablarles de las técnicas usadas por las dictaduras para mantener el poder, ya que comprender estos principios podrá ayudarles a entender cómo los llevaron a donde están ahora, y sobre todo les ayudará a saber qué es lo que tienen que hacer para salir de allí en los próximos meses. Empecemos. En la política internacional, las dictaduras se caracterizan por la forma en cómo usan el poder, y no por la manera en cómo llegan a él. Las dictaduras modernas pueden ser democráticas, hacer elecciones periódicamente, pero es la concentración del poder por medio de las instituciones del Estado, lo que convierte a presidentes democráticamente electos en dictadores. Cuando un presidente controla todas las instituciones, las hace trabajar a favor de la permanencia de su gobierno. La Asamblea otorga cada vez más poderes al presidente a través de leyes habilitantes, mientras el Poder Judicial parcializa la justicia según quienes están a favor o en contra del régimen, para que luego el sistema electoral trabaje en reivindicar la sensación de democracia perdida por el uso ilegal del poder. En consecuencia, el Estado se convierte en un pulpo que lo controla todo, que le achaca los errores de su gestión a factores externos, mientras que el pueblo aprende que defenderse del régimen puede terminar en persecución, cárcel o, en el peor de los casos, la muerte. Con el paso del tiempo, la oposición civil se divorcia de sus líderes políticos, ya que este liderazgo se vuelve incapaz de generar un cambio, o en algunos casos sus miembros se unen a las filas del gobierno, directa o indirectamente. Dentro de la sociedad también surge una fractura entre una parte de la oposición que cree en una salida democrática, y la otra que no cree en métodos convencionales, e incluso está una tercera parte que no cree en ninguno de los dos métodos. Este grupo está conformado por personas resignadas que solo terminan dejando el país, o viven en él con planes de irse. Para este punto, el régimen ha aprovechado la fractura del pueblo para aislarlos políticamente. Los métodos de aislamiento que se usan para dividir a un país normalmente son del tipo comunicacional, como el de la censura o la reprogramación televisiva, que busca erradicar por completo los programas de opinión, de análisis y los documentales de archivos, al mismo tiempo que incrementan este tipo de programación en los canales del Estado. Otra de las estrategias se consigue generando una sensación de minoría en la oposición, la cual consiste en evitar cualquier tipo de marchas, de encuestas o elecciones que confirmen la mayoría opositora que se observa en las calles, y el del bombardeo constante de narrativa oficialista, tanto en murales y avisos como en todos los medios de radio, televisión y redes sociales. El plan consiste en aislar a todos por igual de su realidad y su historia reciente, para construir una realidad diferente con la ayuda de los medios de comunicación. Este aislamiento de conciencia conduce a la segregación, que es la distancia con el más cercano. Permanecer en este estado es lo que impide que un pueblo reaccione ante la opresión. Si el problema es la división, la apatía y imposibilidad de acuerdo, el país debe unirse a través de un objetivo en común, y el único objetivo en común que une a los pueblos que están bajo dictadura es la derrota del dictador, entendiendo que abogar por la victoria de un candidato en específico suele dividir más de lo que une. Para derrotar a un dictador es necesario conocer su mayor secreto. Esta puede ser la diferencia entre salir o vivir en opresión para siempre. Quizás pueda parecer contraintuitivo, pero los votos y la no violencia son las armas con mayor índice de éxito en la historia ante gobiernos dictatoriales, incluso en Venezuela, donde el 100% de los éxitos obtenidos por la oposición venezolana han sido gracias a los votos y la lucha no violenta. Así lo demuestra lo sucedido en los años 2007 con la derrota a la enmienda constitucional, en 2010 con la mayoría de votos obtenida en la Asamblea, en el 2015 con la victoria en la Asamblea por mayoría calificada, y en el 2022 con la doble victoria de la gobernación del estado Barinas. Mucha gente desconoce que para que exista un fraude electoral debe cumplirse al menos uno de dos escenarios. El primer escenario es que la abstención supere el 60% de la población. El segundo escenario es que la diferencia de votos entre ambos candidatos sea menor al 5%. Sin estos dos escenarios es virtualmente imposible un fraude electoral con observadores internacionales y fiscalización de mesas electorales, aun cuando el organismo encargado de las elecciones sea de mayoría oficialista. Si apelan a su memoria, de seguro recordarán que la dictadura en Venezuela ha recurrido a las inhabilitaciones políticas, a la postergación de elecciones regionales, a la obstaculización de referéndums revocatorios, e incluso a una convocatoria nacional constituyente sin consulta al pueblo. Y todo ha sido impulsado desde el régimen para evitar elecciones, porque, aunque les cueste creerlo, los votos son el monstruo bajo su cama.
Si en algún momento has pensado lo contrario respecto de las elecciones, quizás se deba a que esa es la intención de quienes te gobiernan, hacerte creer que la abstención y las protestas violentas son la mejor salida, y esa es la estrategia de las dictaduras. Que caigan en una especie de arena movediza donde a medida que usen la violencia se hundan en ella, para que luego cansados de las derrotas no hagan nada y se dejen oprimir sin oponer resistencia, porque en las arenas movedizas también te hundes si dejas de luchar. Los votos y la lucha no violenta son técnicas de lucha con éxito en dictaduras, y así lo demuestran las evidencias recogidas en el libro de la dictadura a la democracia de Jim Sharp, que ha sido aplicado con éxito en más de 20 países. Jim Sharp dedicó su vida en demostrar que un pueblo solo necesita ser mayoría y saberse mayoría para derrotar a una dictadura, ya que esta mayoría demostrada en las calles de forma frecuente tiene un poderoso efecto en las internas de un régimen. El mayor miedo del cazador es ser cazado. Es por eso que las fichas que sostienen el poder desde adentro suelen intimidarse cuando, de a poco, el oprimido se vuelve fuerte y se hace mayoría. Estos peones son básicamente servidores que se les paga para obedecer y que siempre se arriman con el que más poder y dinero tiene. No se caracterizan por lealtad y es por esta razón que suelen ser los que más hablan de ella. No son muy visibles públicamente y no dudarán ni un segundo en huir cuando sientan que una amenaza crece y los acecha. Alcaldes, jueces, fiscales,